Perfecto. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer día de actividades del Séptimo Congreso Nacional y Tercer Internacional Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, AMAU 2021, organizado por la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, el cual da inicio el día de hoy, 27 de mayo del 2021. Me llamo Elisa García, soy doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional y seré la moderadora de esta mesa número 2, con el tema Movimientos sociales feministas y la defensa de lo público urbano. A continuación, daré una breve semblanza de nuestra primer ponente. Maestrante Lina María Arias Saldaña. Ella es de Bogotá, Colombia. Es arquitecta graduada de la Universidad La Gran Colombia. Realizó el diplomado titulado Equidad de Género en la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá. Actualmente realiza la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo en la CEPI ESIA Tecamachalco, en la línea Taller de Ciudad y Cultura, con el título de tesis La ciudad de las mujeres, una conexión entre espacio público y género. Su ponencia se titula Apropiación colectiva, espacio público y movimientos feministas. Adelante, Lina. Gracias, Elisa. Bueno, esta ponencia parte del capítulo del libro publicado este año y tiene como delimitación la marcha del 8 de marzo del 2020. En primer lugar, entendiendo los antecedentes a esta marcha, que son cómo desde el discurso de los medios se da una información sobre tanto los feminicidios, sobre los procesos de acoso y todas las luchas y resistencias que tienen dentro de la ciudad las mujeres y las marchas, y también cómo dentro de estos mismos periódicos se denominan a estas marchas como la vandalización de los inmuebles y monumentos, la protección para estos monumentos, y se obvia en estos momentos de marcha eh, el clamor que están realizando y las exigencias que se realizan al Estado mexicano. En primer lugar, los antecedentes de violencia de género que suceden en Ciudad de México, donde se puede observar en esta gráfica que las mayores vulneradas son las mujeres, tanto en la violencia intrafamiliar, con abusos sexuales, hostigamiento, violación sexual, acoso, que generan brechas y segregaciones dentro de los espacios tanto públicos y privados. También está la tabla de feminicidios, porque es importante entender los feminicidios, puesto que dentro de la marcha es una de las principales razones para convocarse y reunirse al clamor y al reclamo contra el gobierno, y es de que a partir del 2015 que se tipifica los feminicidios aquí en México, comienza a denotarse un incremento de estos a partir de esta fecha. La resolución de este capítulo del libro parte de tres conceptos principales, que son los conceptos de género, el espacio público y el territorio, y cómo el género permea a estos dos conceptos. En primer lugar, entender cómo el género lo estoy abordando desde la definición de Joan Scott, donde son basados en las diferencias que distinguen los sexos, que son símbolos culturalmente generados, apropiados y realizados desde nociones políticas institucionales y desde organizaciones sociales hegemónicas. También entendiendo que el género del territorio no se puede entender, o sea, el territorio en sí no se puede entender sin entender cómo el género es una huella inseparable de él, porque entendamos que pues el cuerpo es nuestro primer territorio y es la forma en cómo nos relacionamos con los diferentes espacios y lugares, entendiendo también así que el género y la espacialidad es esta forma de construcciones sociales, pero que es a partir de la experiencia del género, de este espacio vivido, de esta representación, de encontrarme en estos espacios, como yo lo habito, como yo lo vivo y como pues condiciono y nombro a estos espacios, que es lo que sucede cuando feminizamos, por ejemplo, estas rutas donde
se desarrollan las marchas de movimientos específicos, como lo son en este caso los movimientos feministas. Partimos de 3 ejes de análisis: de apropiación colectiva, del espacio público, entendiendo el espacio público como un espacio cargado de valores y significaciones, pero que no parte solo de estos movimientos sociales, sino también de estas intervenciones de gobiernos, de los organismos sociales, de organismos formales, que le dan una relación y una identificación a este espacio, pero pues como ya lo abordamos anteriormente, son significados, son apropiados y territorializados a través de la experiencia de género, es decir, a través de cómo yo concibo el género, me desarrollo en estos espacios. En este están los sitios como más emblemáticos donde suceden casi siempre intervenciones durante las manifestaciones, en este caso de las mujeres, de los movimientos feministas: el Ángel de la Independencia, el Zócalo, la Torre del Caballo y la Avenida Reforma. Como conceptos claves dentro de este análisis está el patrimonio a partir de esta selección simbólica, subjetiva, procesual y reflexiva de los elementos culturales; el antimonumento, entendiéndolo como un deseo de recordar a modo activo el pasado doloroso, como podemos ver en los diferentes antimonumentos que se encuentran en Ciudad de México, y que pues hacen esta recordación activa al Estado para la solución de estas problemáticas específicas. El patrimonial lo estoy entendiendo a partir de esta prefijo A, de la carencia, o sea, es una carencia de patrimonio, pero también es ese proceso de resignificación, de volver a construir valores y símbolos a partir de expresiones artísticas que generan las mujeres en estas marchas, a partir de grafitis, de la apropiación del espacio público a través de arengas, a través de danzas, de cantos y pintas. Abordó la problemática a partir del periodo liminar de Víctor Turner, donde la separación es el proceso en donde nos reunimos antes de la marcha, lo liminar es la marcha y la agregación es cómo volvemos después de la marcha a vincularnos a la sociedad. ¿Qué nos dejó la marcha? ¿Qué cambió en nosotros para volver a nuestra vida cotidiana y para cambiarnos dentro de nuestra vida cotidiana? En la aplicación de la marcha, efectivamente, el tiempo A están las prácticas cotidianas, los rituales preliminares, en el tiempo B está la agrupación en el movimiento Revolución, el recorrido hasta la Antimonumenta y la parada en la Antimonumenta. El tiempo C, la llegada al Zócalo y los procesos de patrimonialización que se realizan sobre todo sobre la calle Madero y el Zócalo de la Ciudad de México. En la primera temporalidad identificamos efectivamente todos estos procesos preliminares y rituales preliminares que se realizan una semana antes, tanto al nivel de las redes sociales, estas convocatorias a nivel de redes sociales, como lo que nosotros hacemos al vincularnos con las diferentes compañeras que salen a marchar, desde las universidades, desde los trabajos, por el WhatsApp, reuniones para los cuidados, la seguridad, qué rutas debo tomar, qué rutas de salida, y pues los demás protocolos, por ejemplo, de paradas específicas dentro del recorrido, que serían el inicio, la parada en la Antimonumenta y llegada al Zócalo. En la temporalidad B identificamos la llegada de los contingentes al Monumento a la Revolución, pero no, o sea, no vemos estas llegadas o la salida de la marcha en sí como bloque de una manera desorganizada, sino tiene una forma ordenada de enviar un mensaje, en primer lugar yendo a los familiares de las víctimas y hasta el último, pues estas organizaciones y grupos mixtos que no están vinculados a estos clamores principales que se realizan en los primeros 3 contingentes. También se identifica la llegada a la Antimonumenta, donde se hace un minuto de silencio para las víctimas, discursos, tiempos para llorar, para cantar y para homenajear a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. En la temporalidad C, los procesos de patrimonialización que se dan en el recorrido por la calle Madero, donde algunos están sobre espacios no patrimoniales, pero otros sobre edificaciones que ya no se reconocen como patrimonio y que comienzan a ser también unas formas de reclamo y de contestación, como podemos ver en la imagen, donde están los nombres de las
fallecidas por las víctimas de feminicidio y pues la famosa arenga Ni Una Más. Como resultados, se pueden entender que en la temporalidad los movimientos generan una identidad colectiva a partir de esta emotividad producida por los feminicidios y comienzan a tener estas acciones, es decir, el de reunirnos, el de convocarnos, el de llamarnos, el de parar como fue el año pasado, el 9 de marzo. La temporalidad B se territorializa y espacializa con carácter femenino toda la ruta de la marcha, pero hay puntos importantes. Uno, el monumento a la revolución, la antimonumenta y el zócalo, porque allí hay una apropiación más específica, tanto de ocupación, uso, expresiones artísticas, arengas, cantos y procesos de patrimonialización en estos monumentos. También en las calles y pues en todo el paso de la marcha. En la temporalidad C, pues son los procesos más fuertes de patrimonialización que se dan sobre toda la calle Madero y todo lo que es el zócalo de la Ciudad de México, que en este caso de esta marcha en específica buscas es evocar este patrimonio como contestatario y reclamativo, o sea, que todos puedan verlo y que pues lleve un mensaje claro. A partir de este análisis de la marcha dentro del periodo liminar, como conclusión, podemos entender que todavía hay unos rituales de paso importante, que los antimonumentos es una acción colectiva contestataria contra el Estado, que recuerdan y evocan a estas víctimas, pero que también se consolidan como lugares al ser territorializados y aprobados por estas identidades, pero no solo, gracias, no solo durante las marchas, sino también el resto del año. O sea, no, durante la marcha creo que es el momento donde más territorializada está la antimonumenta, pero durante el resto del año la gente, las mujeres y los colectivos siguen visitando, siguen tristemente poniendo nuevos casos de feminicidios, nuevas cruces. Sigue siendo un monumento importante dentro de estos monumentos que hay en el centro de la Ciudad de México. Los procesos de apatrimonialización efectivamente generan estas formas de choque y que durante esta temporalidad de la marcha validan estas identidades, ¿no? Es a partir de todo este clamor colectivo generar una reacción dentro del patrimonio, dentro del espacio público patrimonial y realizar estas pintas y las diferentes acciones activas que pueden suceder dentro de la marcha, ¿no? Tanto como el graffiti, tal vez algunas rompan imágenes importantes y que termina siendo casi una iconoclasia. Entonces, es el ocupar y resignificar el patrimonio para que para mí tenga unos valores que me identifiquen más de lo que están actualmente estos patrimonios y que terminan siendo feminizados en el sentido en que pues estas mujeres están tomando esta ciudad por la duración de la marcha, pero que no solo queda en ese periodo definido, sino que al pasar los días, cuando el gobierno no borra todo muy rápido, la gente sigue buscando. Por ejemplo, a mí me pasó, yo quiero ver el ángel, yo conocí el ángel sin las pintas, pero quería ir y ver el ángel ahora pintado, quería ver qué era lo que reclamaban cuando sucedió, si mal no recuerdo, eso fue en noviembre del 2019, que hicieron varias pintas sobre el ángel de la independencia. Y para mí fue, por ejemplo, impactante ver el México feminicida. O sea, era un mensaje claro, era contestatario y aparte lo ves desde lejos. Entonces, generan estos procesos a partir de marchas, pero que perduran estos procesos de identidad con otras mujeres que pueden llegar a estos patrimonios. También entender que los medios de comunicación tienen un discurso enviado, tenemos unos poderes, que es el Estado, las comunicaciones y la academia, y pues si seguimos llamando vandalismo a lo que se genera dentro de los movimientos sociales, en este caso particular lo de movimientos feministas y cómo intervienen con lo arquitectónico y lo urbano, pues seguiremos no reconociendo los clamores reales de lo que sucede pues en la realidad mexicana y creo que latinoamericana, porque creo que no es solo un despertar mexicano, sino toda Latinoamérica tiene esta problemática tristemente y pues que
se expresa de estas maneras en generar esta experiencia y identidad de género en el patrimonio cultural actual para podernos identificar. Y ya, muchas gracias. Gracias, Lina. A nuestro público les queremos compartir la palabra clave de esta mesa, que es igualdad. Bien, continuamos con la participación de la doctora María Guadalupe Baliñas Varela. Ella es profesora del posgrado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la ESIA Tecamachalco del IPN y profesora en la Maestría de Arquitectura Sustentable de La Salle, Oaxaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y cuenta con diversas publicaciones de arquitectura y urbanismo. Ella nos comparte el tema Mujeres con alas en la arquitectura. Lilith, entre la censura y la libertad, primer símbolo del feminismo en la historia. Adelante, doctora. Gracias, Elisa. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Pues como bien decían, mi tema es Mujeres con alas en la arquitectura. Lilith, entre la censura y la libertad, primer símbolo del feminismo en la historia. Este tema surge del proyecto de investigación registrado en la CIP, del Politécnico, denominado Complejidad Urbana, Arquitectura y Patrimonio desde una perspectiva de género en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, el resumen no lo voy a leer, pero sí quisiera yo comentar aspectos importantes, que el planteamiento del problema es principalmente que estamos en un sistema patriarcal que viene de siglos atrás, donde la mujer debe de ser sumisa y donde la mujer ha sido borrada de la historia y ha sido invisibilizada incluso. La metodología parte de utilizar lo que es la hermenéutica profunda y lo que es el pensamiento complejo, y partimos de un supuesto hipotético donde muy pocas mujeres han destacado en la arquitectura y el urbanismo, a diferencia de los hombres, porque su labor ha sido, como les decía, invisibilizada en un régimen androcéntrico y patriarcal que las acusa desde la religión y los mitos de ser culpables de los males que acechan a la sociedad desde el principio de los tiempos. El objetivo principal de esta investigación es reivindicar la imagen de la mujer. Los hallazgos, pues los voy a decir al final de la exposición. Y bueno, nos preguntamos, ¿quién es Lilith? ¿No? Algunos ya habrán escuchado de este nombre, otros seguramente no. Viene desde el mito, desde la religión, y bueno, si nos remontamos a lo que es la Biblia, al Génesis, hay dos párrafos que están aquí puestos en negro, y hay uno en medio que está en morado porque pareciera que falta una parte en la Biblia, ¿no? En el primer párrafo dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó, ¿no? Que está puesto aquí en negro, ¿no? Y sin embargo, después hay un párrafo más adelante, que es lo que vemos aquí al final, donde dice, de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer. Hay distintas Biblias, distintos textos donde refieren que no es mujer, sino varona. Pero aquí hay algo que no cuadra. O sea, primero dice Dios los creó a ambos y después dice Dios creó a la mujer sumiendo en un sueño profundo a Adán y de su costilla pues salió la mujer, ¿no? Entonces, en la Cábala hay un mito hebreo que dice que hubo una mujer antes que Eva, que fue Lilith, que fue creada del mismo polvo de Adán, pero ella se resistió a ser de alguna manera sometida. Incluso ella nombró a Dios y dijo que no estaba de acuerdo en yacer debajo de Adán y que ella había sido creada del mismo polvo que él, y en ese momento le salieron alas y voló y lo abandonó. Y bueno, esa es la historia de Lilith. De ahí se desprende una serie de iconografía, de pinturas de distintos autores. Aquí vemos una pintura de John Collier de 1886, donde empiezan a relacionar a esta mujer que de alguna manera puso límites, dijo, no, yo no estoy dispuesta a ser sometida, con la serpiente, con la maldad, con lo que no está permitido por la sociedad, ¿no? Y después hay otros mitos donde se dice que Lilith fue la que le ofreció la manzana a Eva, ¿no? Entonces
En la pintura del lado derecho, que es de Yuri Klapov, Lilith y Eva muestran cómo Lilith, con las alas que refiere este mito, le está ofreciendo la manzana a Eva, ¿no? Entonces, bueno, una narrativa a manera pues de audio que se llama radialistas, ¿no? Donde narran toda esta historia de una mujer con alas, ¿no? Y bueno, aquí yo puse todo el texto, si alguien lo gusta escuchar, está muy bonito, y narra toda esta parte de cómo Lilith dice, no, yo no estoy dispuesta a yacer debajo de Adán, y menciona el nombre de Dios. Aquí se argumenta que el problema es haber nombrado a Dios, o sea, haber tenido el atrevimiento de mencionar ese nombre que de alguna manera pone a Lilith en condiciones de ser también una diosa, de adquirir condiciones o características que la hacen incluso hasta volar, tomar esas alas, ¿no? Y la locutora termina diciendo, Lilith representa la rebelión femenina frente a la prepotencia del varón. Ella no es una varona. Como les decía antes, hay Biblias donde dicen que le llamó la mujer o la varona. Dice, ella no es una varona como Eva, dependiente de Adán, fabricada de una costilla. Lilith es una mujer libre con alas, una mujer que desde el principio defendió la igualdad entre los sexos. Entonces, por eso, por esta mitología basada en el Cábala, se refiere, a irme más rápido. Bueno, del lado derecho vemos también otra pintura de Dante Gabriel Rossetti de 1866, donde ya se empieza a relacionar a Lilith con una mujer demoníaca, con estos espíritus que se aparecen en la noche a los hombres y pues, supuestamente tienen incluso hasta intimidad con los hombres. Y bueno, se empieza a desarrollar todo un mito alrededor de Lilith, donde pues el hecho de haberse de alguna manera revelado ella esta parte, pues la vuelve como un ser demoníaco, ¿no? Entonces, hay un texto de Elisa Queijeiro que se llama Las hijas de Eva y Lilith, que pues ella hace una investigación muy interesante en este sentido y dice que Lilith es la gran silente, es la que representa a las quemadas por el invento, la sospecha, la envidia y el puritanismo, ¿no? Lilith nunca fue de alguna manera estudiada de forma científica, sin embargo se desarrolló toda una creencia en torno a ella de que era de alguna manera un ser diabólico, demoníaco, por el simple hecho de haber dicho que no estaba de acuerdo en yacer bajo Adán y el hecho de volar, ¿no? E irse, o sea, fue la primera mujer, de acuerdo a este mito, que de alguna manera puso límites, dijo no y abandonó al hombre, ¿no? Entonces, bueno, en la cultura sumeria existen relieves como este que también es relacionado con Lilith, que es la reina de la noche, que está en el Museo Británico, y le llaman el relieve de Burney, ¿no? Y refiere a la figura de Lilith con garras en los pies, ¿no? Y con alas y con dos aros en las manos, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque es cuando se empieza a relacionar un vínculo del conocimiento y belleza, ¿no? Y González en su libro de mitos de la evolución iconográfica de Lilith, ella dice, la mujer alada representará a la mujer en conexión con el éxito, el conocimiento y lo divino, en tanto que la mujer con cola de pez representará el fracaso, el inframundo y lo prohibido. Y esto porque hay también otro mito donde dice que las sirenas perdieron sus alas al tener un enfrentamiento con las musas, que les quitaron sus alas y sus plumas para ser tocados, y fue cuando se tuvieron que sumergir en el mar, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos elementos que representan estas mujeres con alas en la arquitectura. Hay vasijas, hay monedas, ¿no? Aquí vemos una vasija consagrada a Nike. Nike viene desde la mitología griega, ¿no? Que es pues esta deidad con alas, y en Roma la presentan como la Victoria alada. Y bueno, hay hasta una marca de tenis donde los Nike, ¿no? Que viene con esta representación de la mujer alada, con el laurel, que refleja lo que es la victoria, ¿no? Y bueno, aquí abajo vemos incluso figuras de bronce de Nike, vemos a Alejandro Magno portando una Nike en la mano, y vemos a Nike con un auriga de Zeus en la gigantomaquia, ¿no? Que fue la lucha contra los gigantes.
y bueno, o sea, es un elemento simbólico muy importante de la mujer, de alguna manera relacionada con lo que decíamos antes, el éxito y de alguna manera el conocimiento y también la libertad. El templo de Zeus, el templo de Zeus en Olimpia, ¿no? En Grecia, está totalmente destruido, bueno, quedan unas cuantas columnas y se dice que Fidas había elaborado una estatua de manera majestuosa, que donde representaba a Zeus con Nike en la mano. Entonces aquí, bueno, esta es una representación, una reconstrucción, y aquí del lado izquierdo se ve lo que queda actualmente de las ruinas y del lado derecho vemos pues prácticamente la reconstrucción de manera virtual, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes observan en los remates, pues hay mujeres aladas también. O sea, esta fotografía que vemos aquí, bueno, esta la tomé yo en 10 minutos. En Roma, es la Fontana di Trevi, y vemos también remates de mujeres aladas, que es el escudo papal de Clemente XII, ¿no? Y está también la Fama, que es una deidad relacionada con el cotilleo. Entonces, bueno, es muy común encontrar en los remates de distintas edificaciones y arquitectónicas, pues remates. Aquí, por ejemplo, es el monumento a Vittorio Emanuele en Italia, y también se ve lo que es la Victoria alada, ¿no? En una cuadriga. Entonces, bueno, esta es la Catedral de San Marcos en Venecia, también es una foto que yo tomé, y también vemos mujeres con alas en los remates, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, ya retomando lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, pues el Palacio de Bellas Artes, que fue encargado por Porfirio Díaz para celebrar el centenario fue encargado por Porfirio Díaz, y aquí fue realizado por Adamo Boari, y vemos en el remate un águila y 4 damas tomadas de la mano con alas, que representan la tragedia, el drama, y lo que es la comedia. 2 que representan el drama y las otras 2 representan la tragedia y la comedia, ¿no? Y del lado derecho vemos la Antimonumenta, que pues ya nos la presentaban en la exposición pasada, ¿no? Con estas cruces que representan a las mujeres muertas en la República Mexicana, ¿no? Y lo que sucedió pues precisamente con el Ángel de la Independencia, que es una victoria alada. Creo que esto es muy importante decirlo. O sea, cuando fue encargada a Porfirio Díaz, aquí sí es en conmemoración a los 100 años de la independencia, se mandó a hacer una victoria alada, que la vemos en la punta. Sin embargo, lo referimos como Ángel de la Independencia, y los ángeles pues no tienen sexo, y bueno, se han realizado distintas pintas en él, y de hecho fueron tapiadas. Y bueno, aquí podemos ver que dice México feminicida, como nos comentaban en la exposición pasada. Entonces, bueno, yo parto ya para concluir de un neologismo que es la anastilosis, que tiene que ver con la reconstrucción de elementos arquitectónicos, reconstruyendo nuestra vida, considerando a las mujeres como parte de esa columna vertebral de la sociedad que ha sido invisibilizada y no considerada en la misma, y que pues de alguna manera nos debe dar lugar a nuevas realidades para que pues se deje de cometer pues actos relacionados con violencia de género, con acoso, con abuso, con pues todas estas cosas que veíamos de alguna manera en la ponencia anterior, y que pues se externaron en las marchas en marzo del 2020, y que bueno, que nos den lugar a nuevas realidades. Y con esto ya concluyo. Muchas gracias, y bueno, nada más la bibliografía. Le agradecemos, doctora María Guadalupe Baliñas. Les recordamos que la palabra clave de esta mesa es igualdad. Bien, continuando con el programa, nuestra tercera ponente es Valeria Pérez Ramos. Ella es estudiante de la licenciatura de Urbanismo del 10º semestre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es participante de la Comisión Local de Género de la Facultad de Arquitectura y activista en su comunidad estudiantil. Su interés se centra en la erradicación de la violencia hacia la mujer y el acceso a una educación y a una ciudad, espacio público, libre de violencia hacia la mujer.
El título de su ponencia es Movimiento feminista dentro de la ciudad universitaria. Adelante, Valeria. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo dijeron, voy a presentar acerca del movimiento feminista dentro de la ciudad universitaria y pues me gustaría agradecer a la MAU por considerarme para ser ponente en este congreso sobre justicia espacial, sostenibilidad y género. Y no sé cómo cambiar de diapositiva. Listo. Bueno, sí me gustaría empezar diciendo que, pues como estudiante de la Facultad de Arquitectura, sí es una visión tal vez un poco sesgada y también reconocer que es una pequeña compilación de todo el trabajo que hacen las mujeres organizadas de mi facultad. Y bueno, para empezar, me gustaría como citar 3 motivos clave que nos da Lucía Álvarez sobre por qué el movimiento feminista en México tiene tanta relevancia hoy en día, ¿no? Y el primer punto es el aumento generalizado de la violencia hacia la mujer. Y bueno, si bien hay un aumento de violencia, ¿no? En general, desde el periodo presidencial de Felipe Calderón, pues este ha sido como fluctuante, ¿no? Pero lo que sí no ha en ningún momento cambiado y siempre ha ido en aumento es la violencia machista hacia la mujer. Por ejemplo, el 66% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia de género. Y actualmente por parte del gobierno se ha invisibilizado la ola de violencia machista y feminicida en la que nos encontramos hoy en día. Y bueno, el segundo punto o motivo sería la impunidad en el tratamiento de delitos de género. Y si bien en México está normado, o sea, hay toda una estructura legal necesaria para hacer justicia en esta materia, a la hora de llevar estos procesos ya como a los hechos, ¿no? Pues es donde hay muchos procedimientos institucionales que quedan como flaqueando. Por ejemplo, el 50% de los feminicidios no son consignados ante la justicia y el 90% de estos no se investigan. Entonces, pues ahí queda un gran hoyo, ¿no? O sea, quedan familiares de estas víctimas sin ningún tipo de resolución y estos violentadores o generadores de violencia sin ningún tipo de sanción o castigo. Y bueno, la respuesta efectiva a estos diversos sucesos de violencia, pues es como el claro ejemplo de que hace falta una atención correspondiente al tamaño del problema que vivimos en México. Y el último motivo es el resentimiento y odio hacia la mujer. Yo creo que aquí nos podríamos echar todo lo que queda de la presentación, hablando de cómo se ha dado, ¿no? Cuáles son los motivos, cómo se alimenta este odio y bueno, o sea, al final del día son cómo estas conductas se han normalizado a lo largo de, ¿no? O sea, siglos y me parece que hoy en día ya es como, ¿no? La expresión máxima de la violencia es el feminicidio y también creo, o sea, escucho a Rita Segato diciéndonos como el feminicidio se ha vuelto casi un circo y me parece que es como lo más coherente, ¿no? O sea, que otra cosa podría hacer que este odio y este resentimiento crezca tanto y yo creo que va por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco en el tema universitario y vamos a hablar de mayo del 2017, donde Lesbi Berlín es asesinada por su pareja y es hasta 2 años después que se le puede dar una condena a este sujeto. Y bueno, hablando de cómo todos estos huecos legales, ¿no? Y todas estas trabas que se ponen, hasta se tiene que hacer una disculpa pública por parte de la Procuraduría por los malos manejos que lleva, ¿no? Y en tanto a la universidad, o sea, es como un golpe muy fuerte porque es dentro del campus universitario, en el casco central, que es esta parte que está como donde están las islas, rectoría, ¿no? La biblioteca. Y la respuesta, pues creo que deja entrever la falta de sensibilidad y la revictimización que se hace, ¿no? Por parte de las autoridades universitarias, donde hasta se da como información que para nada que ver, o sea, se tenía que saber, ¿no? Sobre Lesbi, sobre quién era ella. Y en marzo del 2018 ya nos toca un poco más de cerca a la Facultad de Arquitectura con el feminicidio de Sol y Graciela Cifuentes, donde otra vez la institución deja ver que no tiene nada de acercamiento, de sensibilización sobre el tema, ya que la Facultad de Arquitectura se hace un pronunciamiento lamentando el fallecimiento de estas dos
mujeres parte de nuestra comunidad, donde claramente era un feminicidio, no habían como que, puf, un día ya no estaban, no, o sea, fueron asesinadas. Y de ahí es que en la Facultad de Arquitectura se empiezan a hacer tendederos, se empiezan a hacer, se pegan como denuncias como mediáticas de algunos docentes, ¿no? Se hacen los renombramientos de los espacios de la facultad de manera temporal, porque de los 16 talleres que hay en la licenciatura de arquitectura, la mayoría están nombrados por varones y los otros tienen nombres como de números y cosas por el estilo. Y bueno, ya llegando al noviembre del 2019, estalla el primer paro feminista en toda la universidad, que es de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué lo detona? La eliminación del mural que están viendo aquí, de la Victoria Alada y Atenea. ¿Pero qué hay detrás? Pues hay machismo en casi todas las clases, súper normalizado, una estructura que favorece a que nosotras las estudiantes sigamos siendo violentadas, fallas en los protocolos para atender la violencia de género y bueno, dura 6 meses y se levanta el paro no porque se haya solucionado todas las peticiones de las estudiantes, sino por la pandemia. Y se logra una comisión tripartita, la renuncia del secretario general porque tenía denuncias de violencia de género y un cambio en el estatuto universitario que se pide que la violencia de género sea contemplada como una falta mayor para la universidad. También se va la Facultad de Ciencias Políticas a paro indefinido de manera solidaria con algunas otras facultades. Y también quería hablar un poco de las facultades de estudios superiores, porque si bien no están dentro de Ciudad Universitaria, pues justo sí toca como ver, ¿no?, cómo se vive la violencia, uno, en el Estado y dos, estando lejos de CEU, ¿no?, donde muchas de las compañeras de estas FES nos hacen saber que para poder ser tomadas en cuenta tienen que llegar a CEU y tienen que hacer más de 3 horas de camino para poder hacer una denuncia y que sean tomadas en cuenta, ¿no? Y bueno, al final fueron más de 15 escuelas en paro por violencia de género, muchas en solidaridad por el paro que llevan algunas compañeras como las de Filos, y otras muchas nos unimos porque después del cacerolazo que se da el 5 de noviembre del 2019, las compañeras protestantes son atacadas por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y entonces ahí es donde en la Facultad de Arquitectura se hace la primera asamblea separatista, y las mujeres ahí creo que no me toca mucho porque como ni siquiera nos sentimos seguras pintando, ¿no?, protestando en nuestra universidad, sino que se empapeló primero y ya después se pudieron hacer las pintas, pero bueno. Se pide, entre otras cosas, que se le dé un espacio físico a las mujeres organizadas de la facultad, que es lo que ahora se conoce como la Espacia, y bueno, se hace una votación y se llega a un paro de 72 horas, ¿no? Al final se logra la Espacia, la contratación de 2 psicólogas, que hoy en día es el Programa Integral de Apoyo y Atención Psicológica de la facultad, y la implementación de la materia obligatoria y tipo candado, que significa que si no pasas esa materia no puedes seguir inscribiendo algunas materias a partir del 5º semestre para las 4 licenciaturas. Y bueno, ya un poco, llegamos a marzo del 2021, ¿no? Ya es como toda esta pandemia, ¿no? Virtualidad, cosas muy distintas, aprendiendo nuevas cosas. Y en el marco del 8M, las mujeres organizadas y algunas otras colectivas de la misma facultad hacen una semana feminista, no organizan pláticas separatistas, algunas mixtas, tendederos de cuidados colectivos, y hay una gota que derrama el vaso en la comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura. Llega una denuncia muy grave, muy fuerte sobre violencia sexual y machista, y entonces se decide hacer una asamblea resolutiva sobre violencia machista, silenciamiento y encubrimiento dentro de la Facultad de Arquitectura, y llega sorprendentemente a una votación a favor de más de 4,200 votos. Y digo sorprendentemente porque siempre hay comentarios de, no, ¿cómo nos vamos a ir a paro? No, o sea, yo quiero estudiar y, ¿no?, muchas cosas por el estilo. Pero nos damos cuenta en esta asamblea que tras otra participación de nuestras compañeras, hay una denuncia que hacer, mediática, que ya la hizo formal, que no la hizo formal, pero hay una tras otra. Y entonces
yo creo que ese es o sea, que más de 4.200 estudiantes hayan votado a favor de un paro indefinido, pues es como, ¿no? El ejemplo de que algo estaba sucediendo en nuestra facultad y que no se estaban tomando las cartas necesarias en el asunto. Hoy en día la Facultad de Arquitectura sigue estando en paro, llevamos ya más de 8 semanas y bueno, creo que alguna vez escuché por ahí que Ciudad Universitaria era como un chiquito, así un ejemplo chiquito de lo que es la Ciudad de México. 10 Y minutos. parece que en temas de género, pues es el gran ejemplo de que hay cosas que están mal y que se tienen que cambiar y que afortunadamente las mujeres están organizándose y están convocando además mujeres de otras facultades y de otros espacios en toda la ciudad a organizarse y a convocar estas reuniones que hace necesaria esta reflexión. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. A nuestro público les recordamos la palabra clave, que es igualdad. Y ahora tendremos la participación de la licenciada Julieta Elizabeth Huerta Vega. Ella es feminista primero y luego urbanista, con orientación en legislación urbana y ambiental, creadora de Urbanas Lat, sitio de información de urbanismo con perspectiva de género en Instagram. Actualmente trabaja como jefa de departamento de regularización en la Dirección de Normatividad y Evaluación Ambiental de la Dirección General de Ecología Benito Juárez, Quintana Roo. Considera que todo es más fácil de platicar y estudiar con una taza de té llena de cerveza. La ponencia que ella nos comparte el día de hoy se titula La apropiación del espacio público para la defensa de los derechos y dignificación de la vida en Quintana Roo. Adelante. ¿Sí tenemos por ahí a Julieta? Sí, lo que pasa es de que tenía desactivado. El micrófono. Sí, perdón. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Perdón. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por dejarme exponer a Mau. Y bueno, yo les voy a hablar un poco de la apropiación del espacio público, en específico en el estado de Quintana Roo, y cómo esta es la defensa de los derechos y la dignificación en la vida del mismo. Bueno, el estado de Quintana Roo no había presentado feminicidios estadísticamente hasta el 2017. Esto no quiere decir en ningún momento que no existieron o que no hubo un antecedente de. Es hasta el 2017 donde se empiezan a tipificar como tal los feminicidios y los casos en Quintana Roo, teniendo aproximadamente uno por cada ciudad importante que tenemos en el Caribe mexicano. El pasado 9 de noviembre tuvimos una manifestación increíble aquí en la ciudad de Cancún, que bueno, voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero antes, el espacio público juega un papel clave en los movimientos feministas. Si no existiera, creo que no habría una apropiación y un uso correcto del mismo. Si no hay uso del espacio público, pues no hay el mismo, ¿no? Sin embargo, en la actualidad tenemos una pieza clave que son las redes sociales y es el Internet, como bien lo mencionaba mi compañera Lina antes, cómo estas redes nos empiezan a hacer un canal de comunicación que promueve las relaciones entre los miembros, en este caso entre las mujeres, ¿no? Que nos hacen hacer como estas redes de acompañamiento, estas redes de apoyo, estas redes de rebeldía pura que vienen respaldadas con estos movimientos sociales. Bien nos dice Castells, el Internet ofrece la interacción y el debate desde un punto electrónico y autónomo, que nos hace cuestionarnos desde diferentes puntos geográficos qué es lo que está bien y qué no está, y qué está mal, ¿no? Pero bueno, para irnos un poquito aterrizando al tema, el pasado 9 de noviembre del 2020 se tiene una manifestación en la ciudad de Cancún por la desaparición de nuestra compañera Alexis, que en menos de 24 horas aparece lamentablemente muerta en condiciones deplorables en una calle de nuestra ciudad. Lo que explotó, lo que
detonó que la ciudadanía alzara la voz y que se viera por fin, no por fin quiere decir un movimiento feminista, no, que se viera más real y más palpable un movimiento feminista en uno de los puntos turísticos más importantes del país, como es Cancún. Recordemos las personas que han visitado nuestra ciudad. Cancún se divide en dos partes, que es la zona turística, que está delimitada por un sistema lagunal y un manglar, con la ciudad, que, pues bueno, es ahí donde se desarrolla pues todo el movimiento feminista, ¿no? Apropiándose de puntos claves de la ciudad. Recordemos también que Quintana Roo es un estado recientemente creado a comparación de otros estados de la República, no tiene más de 50 años, y la ciudad de Cancún en específico, este año cumple 51 años de haberse creado como tal. Entonces, hablar de una apropiación y de una identidad por parte de la ciudadanía de Cancún, que también es una ciudadanía muy flotante, es imposible. Quizás lo vayamos a ver y podamos lograr esta apropiación en algunos años, cosa que no nos tocará a nosotros. Todos esos movimientos sociales, feministas que se dieron a raíz de esta manifestación, pues crearon nuevos códigos culturales y nuevas identidades, ¿no? Aquí se empezó a usar mucho de broma el de hablan a las feministas para que vengan y vandalicen una zona para que luego la reparen, ¿no? Que en su momento pues no era esa la razón de la manifestación. La manifestación logró algo increíble, que fue apropiarse de un espacio público que era prácticamente intocable para la ciudadanía en sí. La manifestación del 9 de noviembre tocó palacios municipales, puntos de seguridad a nivel estatal, rotondas, la zona turística de Cancún, que es prácticamente intocable porque no queremos que nuestro turismo vea lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, el Internet, las redes sociales, todos esos colectivos que existen en la nube, en la globalización que ya está en nuestra ciudad, nos han hecho y nos han apoyado a darle voz y difusión a nuestro movimiento feminista de México, en específico de Quintana Roo. Esas fotografías fueron tomadas directamente del Palacio Municipal de Benito Juárez, que es el municipio donde se encuentra la joya del Caribe, que es Cancún. Y si pueden checar, hubo manifestación mundial ahí. Había vandalismo, escritos en griego, en ruso, en árabe, en inglés, en los idiomas que se puedan imaginar. Y me atrevo a decir que este es uno de los nuevos turismos, o fue uno de los nuevos turismos que Cancún tuvo en su momento, que a lo mejor no se le va a reconocer como tal, pero yo me puedo atrever a asegurar que, como lo dijo Lina, llegar a Cancún, pues bueno, te imaginas las playas paradisíacas hermosas que tenemos y demás, pero también era ver cómo habían intervenido todas estas chicas, todos esos familiares, todos estos grupos sociales, zonas importantes de la ciudad, para exigir justicia y tener una pronta respuesta ante una ola de feminicidios que ya está llegando y que ya está abarcando a nuestro estado. ¿Cómo todo esto se relaciona y cambia el rumbo de Cancún? Bueno, como anteriormente ya lo mencioné, Benito Juárez, que es el municipio donde se encuentra Cancún, es uno de los municipios que tiene más atracción turística y económica del país, si no me equivoco, atrás de Los Cabos. Tocar la zona turística de Cancún, pues era impensable. ¿Por qué? Porque aparte de que es una gran distancia para poder hacer una manifestación, es la zona donde exclusivamente el turismo se desarrolla. Que el turista se mueva al centro de la ciudad, pues es prácticamente por dos razones: moverse hacia otra ciudad, o porque está perdido, o porque encuentra un hotel más barato. Que estas chicas hayan tomado espacios como lo es la playa Delfines, que es una playa pública que también tiene ahí sus antecedentes, fue épico, fue increíble y fue único. Aquí les comparto un poco de las fotografías que se dio. Muchas chavas hasta tradujeron puntos, cartulinas y demás, para que los turistas entendieran por qué se estaban manifestando.
¿Qué pasa el 9 de noviembre y por qué esto cambia Cancún por completo? Bueno, el 9 de noviembre la manifestación llega a Palacio Municipal, en el primer círculo dentro del edificio, al momento de tumbar una barricada, pues se detona con armas de fuego a la manifestación. Hay varios heridos, se habla de violaciones sexuales, se habla de asaltos físicos y verbales a las manifestantes que inclusive eran menores de edad. Y sí hay heridos por las mismas balas que los policías utilizaron. Posiblemente queremos creer desde un poquito la inocencia humana, no existió un protocolo para este tipo de manifestaciones porque no había existido una manifestación tan masiva. Estamos hablando que la manifestación abarcó toda la avenida Tulum en Cancún, casi 2 kilómetros de personas manifestándose para exigir justicia, no solo por Alexis, sino por cientos de mujeres que han desaparecido a causa de xenofobia, violencia machista o violencia económica y demás. Cancún es un punto de atracción turística y económica, sí, pero también es la oportunidad para que cientos de personas de toda la República puedan reiniciar de nuevo su vida, vuelvan a tener una calidad de vida mejor y puedan darle una calidad de vida mejor a su familia en sus ciudades. Y bueno, es importante y eficaz que la apropiación del espacio público es el medio por el cual se está defendiendo el derecho humano y la dignidad en Cancún. Las fotografías que están viendo no son solamente de la manifestación del 9 de noviembre, son del 8 de marzo y de las más recientes que siguen exigiendo y que siguen buscando que las autoridades volteen a ver las carpetas de investigación que siguen sin ser resueltas. Ni una menos, la policía no me cuida, mis amigas son las que me cuidan, Carla, vamos a hacer justicia por ti, entre otras. Hasta Benito Juárez terminó siendo pues parte de la iconoclasia de estas manifestaciones. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que estas manifestaciones, que esta apropiación del espacio público ha hecho que la ciudadanía se vuelva a preguntar qué se está haciendo y qué no se está haciendo. ¿Para dónde van y para dónde no van la autoridad y el bienestar social, ¿no? Algo que me encanta de toda esta toma del espacio público que tuvieron las compas feministas fue que la plaza principal que está enfrente del Palacio Municipal estaba completamente bardeada para que no hubiera tránsito en ellas. Y pues aquí las compas feministas lo que dijeron fue: vamos a hacer este espacio nuestro, con permiso, no vamos a esperar inauguración, no vamos a esperar que se quite la pandemia, vamos a tomarlo y vamos a darle voz por las que ya no están. Hace 2 semanas acaban de hacer el Museo de la Impunidad, que bueno, fue más que nada resaltar lo que Cancún y Benito Juárez y Quintana Roo no ha resuelto respecto a violencia de género. Ay, me adelanté. Lo que aquí queda concluir es de que el movimiento feminista en Quintana Roo viene fuerte, viene más potente que nunca, y ya lo vimos con las compas en el Congreso buscando la despenalización del aborto. No tuvimos éxito, pero no nos callaron, y que yo creo que es el movimiento social que más ha impactado y que más ha modificado el tejido social y la conducta social que ha tenido el paraíso del Caribe. Y bueno, vengan a Cancún, sí, claro, pero también vengan con la mente muy abierta de que también somos un punto turístico increíble, pero a la vez tenemos varias perlitas negras, como es el turismo sexual, la prostitución, de drogas, médico y recientemente, sin quererlo, un poco de xenofobia. Para concluir, me gustaría decir que pues esto no nos quita identidad, no nos quita poder, no nos quita miedo ni nada. Al contrario, creo que vamos por muy buen camino y van a seguir escuchando a Quintana Roo en las próximas manifestaciones feministas que vienen. Gracias por su atención. Te agradecemos mucho tu participación, Julieta. Y bueno, le recordamos nuevamente la palabra clave de esta mesa, que es igualdad. Bien, para continuar con el programa, le damos la bienvenida a la maestra Sofía Riojas Paz. Ella es arquitecta restauradora, profesora e investigadora en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH.
Es integrante y vocera de la colectiva independiente Restauradoras con Glitter, desde su conformación hasta las protestas feministas en la Victoria Alada de 2019 contra la violencia machista en nuestro país. El título de su ponencia es Espacios públicos, patrimoniales y protesta feminista. Adelante, Sofía. Ay, ¿sí me escucho? Sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Sofía Riojas y estoy aquí como representante de mi colectiva Restauradores con Glitter. Somos una colectiva apartidista e independiente de mujeres que nos dedicamos al estudio y al trabajo con los bienes culturales de nuestro país. Y esta es un poco como nuestra experiencia a lo largo del tiempo. Nosotras nos conformamos como colectiva a partir de las protestas del 16 de agosto de 2019, a partir de una serie como de, pues de denuncias y sobre todo de un caso muy específico de una menor de edad que fue violada por 4 integrantes de la policía. Y en este caso, pues justamente sus datos y su identidad pues fueron publicados por las mismas autoridades, mientras que los miembros de la policía pues fueron pues básicamente protegidos, ¿no? por el Estado. A partir de esto es que se empieza a hacer una movilización. El 12 de agosto se ataca, comillas, con glitter, con brillantina, al entonces encargado de seguridad pública de la Ciudad de México. Y bueno, esto fue tomado como una provocación por parte de las autoridades de la Ciudad de México y se dijo que se iban a abrir una serie de carpetas de investigación. A partir de esto fue que se convoca a esta toma de la ciudad, toma de las calles y a esta llamada brillantinada en las calles de la ciudad, en el centro, y miles de mujeres salimos, tomamos la calle y se hace un llamado pues a que las autoridades en realidad no cumplen con su parte, sino que justamente violentan, ¿no? Hacen lo contrario de lo que se está diciendo. Sobre todo en ese entonces pues había unas cifras de 9 mujeres víctimas de feminicidio al día y que poco después hemos visto que esta cifra lamentablemente ha ido aumentando, ¿no? Entonces, ante esta situación que se vivía tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, pues llamaba mucho la atención que justo las autoridades no cumplieran con su trabajo y además fueran partícipes, ¿no? de la violencia machista contra las mujeres en el país. La marcha continuó y fue cuando esto que ya ha sido comentado, pues se tomó el basamento de la columna de la Independencia, de la Victoria Alada, y se hacen estas intervenciones con pintas, con llamamientos, con denuncias específicas, ¿no? Y bueno, esto para nosotras que llevamos pues toda nuestra vida profesional dedicándonos a la conservación y a la restauración de los bienes culturales de nuestro país, pues fue todo una conmoción, ¿no? Ver cómo es que a partir de esta rabia, de lo que se había levantado entre las denuncias en nuestro país, pues se intervenía y se interpelaba directamente la piel de los monumentos que nosotras tanto nos hemos dedicado a conservar. Al día siguiente de la manifestación se levanta este muro, este tapial de madera alrededor del basamento y se impide, digamos, la visual de todas estas pintas y demandas que son expresadas en la piel del monumento, ¿no? Y como ya se mencionó, pues se lee en esta gran placa de mármol, ¿no? Que está dedicada pues a los grandes protectores y los creadores de la patria, porque este es un monumento pues, en el centenario de la independencia de nuestro país. En lugar de que se lea esta magnificencia, digamos, del Estado-Nación, se lee justamente la demanda de un Estado feminicida, de un México feminicida. Para nosotras esto pues resultó pues súper significativo, porque somos un gremio integrado como en un 80-90% por mujeres, y al mismo tiempo pues hemos dedicado pues nuestra vida a restaurar
pues no solamente la materialidad, sino también los valores de cada uno de estos símbolos, de cada uno de estos espacios patrimoniales, ¿no? Pero bueno, obviamente el llamamiento era bastante claro y nos parecía que era sumamente significativo, por lo cual nos empezamos pues a comunicar por redes después de que salieron como estas imágenes de cómo había quedado el monumento intervenido. Y nos llamaba mucho la atención sobre todo pues la manera en la que había sido también tratado por los medios de comunicación y la sociedad en general, ¿no? Y pues en general pues lo que nos llamaba más la atención era pues estos adjetivos, ¿no? Que se adjudicaban a la marcha cuando en realidad pues estábamos viendo que había como se ensalzaba, digamos, este amarillismo sobre la manera en la que había sucedido la manifestación y nadie prestaba atención pues justamente al mensaje que había detrás de esta, ¿no? Y a nosotras pues nos parecía bastante claro, ¿no? Que había que prestar atención pues a lo importante. Es por eso que nosotras decidimos agruparnos como una colectiva, primero como individuas convocadas por unas compañeras en un grupo de Facebook y después empezamos a ya ordenar nuestras ideas para decir, bueno, lo que nosotras estamos viendo acá como especialistas de los bienes culturales, pues es más bien que son las diferentes etapas, ¿no? Que están viviendo un monumento. Un monumento está vivo, un monumento es dinámico, un monumento tiene importancia por lo que puede representar o no para la sociedad que lo contiene o que justamente está en una constante tensión con él, ¿no? Y sus mismos valores. Nos parecían súper fuertes también los mensajes que estaban ahí enunciados y entonces empezamos a pensar pues desde nuestra formación que justamente los mensajes eran lo que significaba realmente como parte de la memoria de lo que tendría que ser preservado y es por eso que el 21 de agosto, unos días después de la manifestación, decidimos dirigir una carta a las autoridades correspondientes, el presidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, los medios de comunicación, en la cual pues obviamente nos posicionábamos desde nuestra profesión para poder empezar a hablar sobre el significado de los bienes culturales, ¿no? Y lo que significaban dentro de la sociedad, pero sobre todo nos importaba hacer énfasis en que pues, la materialidad no puede ser más importante que la vida de las personas, que nos importaba muchísimo hacer el llamamiento a las autoridades a que hicieran caso directo a lo que estaba siendo denunciado en la manifestación. Decíamos justamente que las pintas tenían que ser registradas como parte de la historia de las mujeres de este país y que creíamos que tendrían que ser, pues este registro tenía que ser de una manera profesional, para lo cual pues nosotros nos proponíamos hacerlo. Y finalmente pues convocábamos también a la sociedad civil y a nuestros colegas pues a que se unieran justamente al llamado contra la violencia machista y contra la impunidad en nuestro país. Y pues finalizamos nuestra carta diciendo que el patrimonio cultural puede ser restaurado, sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas, las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse, el tejido social sí. Es a partir de esto que nosotras pudimos hacer el registro específico de cada una de las pintas y también empezamos a hacer un estudio pues cada vez que había algún tipo de manifestación en las calles, ¿no? Y empezamos a encontrar como algunas divergencias en cuanto al discurso y la narrativa del Estado, en específico porque el 25 de noviembre del mismo 2019 se dio la marcha en el marco internacional contra la violencia hacia las mujeres, en el cual se intervino directamente el hemiciclo a Juárez, ¿no? Que es el que vemos ahora en pantalla, y pues un poco como con la urgencia de remover estas pintas sobre el bien inmueble, fue convocado personal de limpia de la ciudad para retirar pues los pigmentos con estopas y con thinner y con todo esto que es sumamente
dañino para el patrimonio o para estos bienes culturales, ¿no? Entonces, bueno, nosotras sacamos nuevamente otro comunicado en este momento en el cual dijimos, no es que realmente les interese el patrimonio como lo nombran, o no es que realmente les interese pues esta materialidad heredada del pasado, sino lo que estamos viendo es una urgencia por la censura de una manifestación que cada vez es más urgente en un país que está plagado de miles de violencias, en las cuales la violencia hacia las mujeres pues ha ido incrementando en los últimos años y en los últimos meses. También en el marco de estas manifestaciones, previo a la manifestación del 25, el 24 convocamos con otras colectivas hermanas a la intervención directa en el tapial que rodea el basamento de la columna de la Independencia para sacar las pintas y los mensajes que quedaron detrás de este tapial. Lo intervenimos y convocamos 10 minutos. Sí, durante algunos meses, junto con otras colectivas, a tejer algunos corazones y a colocarlos alrededor de este tapial y así rescatar pues los mensajes, incluyendo pues algunos carteles de compañeras que no han sido encontradas desde hace algunos meses o incluso años. La respuesta fue que en menos de 24 horas esto había sido retirado y censurado nuevamente. Entonces encontramos pues que justamente no tiene que ver con el patrimonio, la materialidad, estos valores, sino con la censura pues de la protesta y sus expresiones. A lo largo del tiempo, de estos años, hemos ido acompañando las luchas feministas en otros estados como en Guanajuato, en Pachuca, en Mérida, en Mexicali, y por supuesto, pues uno de los ejemplos más fuertes y dolorosos quizás puede ser la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual no se está viendo la respuesta de las autoridades y de las instituciones encargadas para la resolución de los conflictos que sobre todo tienen que ver con violencia de género, violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Para nosotras estos mensajes son súper fuertes y pues justo como lo estábamos viendo hace un ratito, pues hemos acompañado también muy de cerca a las compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, con quienes también tuvimos el honor de poder hacer el registro de las pintas y de los discursos que en ellas se establecían dentro de la facultad cuando estaba tomada, así también con mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, quienes han sido muy amables en estar cercanas a nosotras también, ¿no? Y a nuestras actividades. Podemos ver otro tipo de actividades que han interpelado estos discursos y que justamente, como lo decían hace unas presentaciones, pues que se establecen como discursos antimonumentales, ¿no? Y que con mucha rapidez, pues justamente son retirados o ignorados. Y tienen múltiples expresiones a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Últimamente se han visto más, estas son imágenes también del 8 de marzo de este año, y empiezan a haber ya discursos que son de carácter anticolonialista, ¿no? Para nosotras esto nos ha llevado, por supuesto, a un replanteamiento de nuestras mismas formas de construir y establecer nuestra profesión, y esto nos ha llevado a la propuesta de preguntarnos qué es la memoria, de quién es la memoria, para quién es la memoria, y si vamos a seguir usando el término patrimonio cultural, si estamos justamente replanteándonos disciplinarmente, pues todas estas preguntas, ¿no? Y es por eso que a partir de estas experiencias que hemos acompañado y que hemos empujado, estamos más bien pensando en el término de herencias culturales, que nos permite una mirada plural, una mirada integradora, una mirada crítica hacia lo que heredamos del pasado y sus discursos también, ¿no? Eso sin duda nos pone a nosotros en una serie de preguntas, ¿no? Y una serie de qué vamos a hacer ahora, sobre todo pensando en que nuestra disciplina de la conservación y de la restauración, pues es originalmente una disciplina institucional, una disciplina que busca conservar los valores del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido todo, todo un camino muy entretenido, pero justamente estamos en pro de que se sigan tomando los espacios patrimoniales, que se interpele el espacio público, que se interpele la manera en la que se vive el espacio público, y la protesta feminista a nosotras nos ha permitido justamente avanzar y acompañar esta lucha
y abrazar las pintas como nuestra identidad, como nuestra lucha y decir, pues ya no tenemos miedo. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Sofía. Y bueno, a continuación tomaremos una pregunta que nos hacen a través de la transmisión desde Facebook Live o canal de YouTube, donde, bueno, cada ponente contará con 1 minuto para responder a ella siguiendo el orden en el que expusieron previamente. La pregunta es, ¿cuál consideran que es el espacio de más riesgo para las mujeres y en qué lugares se da más la sororidad? Gracias. Bueno, yo considero que donde se pueda vivir más riesgo, yo lo tomo desde mi posición como urbanista y definitivamente es donde son estos espacios no vividos, ¿no? Donde no encontramos esta vitalidad, donde no encontramos una buena iluminación, donde no encontramos un espacio seguro donde yo pueda identificarme. Siempre he hecho una crítica y es esta parte de la antropometría y es donde todavía se sigue diseñando a partir de esta antropometría ya no latinoamericana, donde nosotros somos más bajitos, y creo que esto también impacta en estos diseños urbanos donde tal vez generamos lugares donde no encontramos luz, donde no encontramos unos espacios para reconocer al que va enfrente y bueno, donde encontramos un espacio seguro, creo que, o donde se puede hacer la sororidad. Yo lo vine a descubrir aquí en México cuando participé en un seminario de arquitecturas feministas en la UNAM y fue la primera vez que encontré un espacio donde me encontré segura para hablar y pensar eh, todas las ideas que traía. Y creo que esos son los espacios que podemos construir y ya no solo en las academias, sino también podemos hacerlas con nuestras amigas. Creo que todos estos espacios donde generemos sororidad es a partir de estos puntos, yo llamo de respeto, de reconocer a la otra y de admirarla. Creo que ese es el primer punto, de poder admirar a otra mujer, admirarla y admirar todo el conocimiento que genera y el conocimiento que te aporta y que tú le aportas a ella. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Gracias, Lina. Doctora María Guadalupe. Sí, pues una pregunta muy interesante y la verdad responderla es difícil, pero yo me remonto un poco a mi exposición de Lilith, donde relacionan a la mujer, a la mala mujer, o sea, con la noche. Incluso a ella hay un relieve donde la ponen con lechuzas, y está como esa parte como permitida, ¿no? Como permitida al hombre de hacerle daño a la mujer si la mujer sale en la noche. O sea, pareciera que el espacio nocturno no es de la mujer, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que ahí es donde la mujer corre más peligro, porque hay comentarios de ese tipo, de que, pues, ¿qué andaba haciendo ella a esas horas, no? O sea, como si el salir tarde permitiera a un hombre violarla, ¿no? Y es muy grave. Entonces, en cuanto a la sororidad, tuve la oportunidad de participar en un evento, no recuerdo bien quién lo organizaba, pero estaban restauradoras con glitter, pero me acuerdo mucho que decían que si querían ocultar su rostro, que podían hacerlo, ¿no? Fue un evento en Zoom y había, pues, yo me quedé pensando en eso, en la sororidad, porque era un evento separatista donde éramos puras mujeres, incluso había mujeres que no querían mostrar el rostro. Quiere decir que a veces ni siquiera las propias mujeres encuentra uno apoyo, ¿no? Ojalá que este tipo de eventos pues sirvan para que haya solidaridad entre las mujeres. Yo creo que eso es lo que debemos fomentar, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. Valeria. Pues, ¿cuáles son los espacios inseguros? Justo se piensa que es el espacio público, ¿no? Y casi siempre se va como por la finta uno de, no, es que hay que poner luces, es que hay que poner, ¿no? Cosa y media en el espacio público para hacerlo más seguro, pero la realidad es que muchas veces las mujeres son violentadas dentro de sus propios hogares. Entonces, el 27% de las mujeres que son agredidas, son datos de la ONU, son agredidas por su pareja dentro de sus hogares. Entonces, creo que justo ahí viene esta reflexión súper fuerte donde, ¿en qué espacio estoy segura? ¿No? Ni en mi propia casa estoy segura, ¿dónde sí? Y
ya pensando en qué espacio se fomenta la sororidad, creo que son estos espacios de nosotras para nosotras, ¿no? Son espacios que nosotras diseñemos, son espacios que nosotras pensemos para nosotras mujeres, ¿no? Entonces creo que la sororidad es eso, es pensar para mí, para mi compañera de al lado y para todas las que podrán venir, ¿no? Después de mí. Y creo que esa sería mi respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. Julieta. Pues yo coincido completamente con Valeria y con la doctora María. Yo creo que las calles en sí de noche no son para nosotras. Completamente de acuerdo, la pandemia detonó una violencia aún peor para las mujeres dentro de nuestros propios hogares. Y creo que pues me atrevo a decir que me atrevo a sumar que el transporte público también es un lugar donde no estamos seguras del todo. Pero pues bueno, hay que trabajar para que la ciudad sea para todos y todas y todes, ¿no? Y respecto a sororidad, pues miren, a mí me encanta sacarle plática a la gente desconocida en la calle y yo creo que los puntos donde he visto más sororidad de compañeras es en estos grupos feministas en Facebook, en el WhatsApp, y no me lo van a creer, pero en las fruterías, en los mercados, las señoras te muestran una sororidad increíble, porque si ven que te están echando ojo un señor, automáticamente te tratan como hija o te acobijan. Yo creo que la sororidad se está extendiendo y hay que tenerla desde la señora abuelita hasta la niña que está haciendo un berrinche en McDonald's. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Y Sofía. Pues sí, yo creo que coincido con las demás sobre los espacios que son inseguros. Creo que son la mayoría, o sea, creo que es tiempo de pensar en otras formas de habitar, ¿no? Y que las mujeres estemos como integradas dentro de la toma de decisiones de esto. Justamente era algo que habíamos platicado alguna vez con MOFA, con Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura, que es lo importante de que las mujeres dentro de estos espacios estén cuestionando cómo hacer ciudad, cómo hacer espacios que no sean centrados en las necesidades únicamente de los hombres, ¿no? Entonces, pues creo que los espacios seguros los estamos construyendo porque también eso pues depende muchísimo de nosotras y cómo podamos como reformar las maneras en las que nos relacionamos, ¿no? Ok, bueno, pues agradecemos mucho su participación, agradecemos mucho a quienes nos están acompañando a través de la transmisión en vivo y los invitamos al siguiente evento que aparecerá en su pantalla. Gracias y buenas tardes.